Compas, en este video vamos a ver la primera parte de la guía de teoría de conjuntos. En el primer ejercicio nos dice considera los siguientes conjuntos. Nos dice el conjunto A con ciertos elementos, el conjunto B con ciertos otros elementos y el conjunto C. Y nos dice que el universo va desde x elevado a la 1, o cuando está vacío siempre hay un 1 ahí como implícito, hasta x elevado a la 8. Entonces nos dice determinar los siguientes conjuntos y nos da una serie de ejercicios. Yo al menos empecé a desarrollar, o aquí les hice el desarrollo desde la H, porque consideré que los anteriores eran se podían hacer más fácil, o se pueden hacer fácilmente por parte 1. Igual voy a explicar cómo hacerlo. Por ejemplo, en el primero vemos que nos pide de la intersección de A con C. Cuando nos piden una intersección, nos están diciendo que tenemos que encontrar los valores que sean iguales en el conjunto A y en el conjunto C. Entonces, si observamos detenidamente, vemos que, por ejemplo, valores que se repiten son x elevado a la 3. X elevado a la 3 es un valor que está tanto en A como en C. Y creo, y si no me equivoco, es el único que se repite. De hecho, vamos a ver la respuesta y vemos que la respuesta del primero, claro, es x elevado a la 3, que es el único elemento que se repite en los dos conjuntos. Posteriormente nos pide la unión de A con C. Cuando este signo está hacia arriba es unión, y cuando está hacia abajo es intersección. Entonces aquí, como está hacia arriba, lo que nos está diciendo es que unamos todos los elementos de A con todos los elementos de C. Si es que hay un elemento, por ejemplo el x elevado a la 3, que se repite, solamente se pone una vez, no es necesario ponerlo dos veces. Entonces, si vemos la respuesta, vemos que están todos los elementos tanto de A como de C, y por ejemplo el x elevado a 3 está una sola vez. Aunque se repita, solamente se pone una sola vez. Entonces, posteriormente está A menos B. Esto se lee como todos los elementos de A que no están en B. Entonces, ¿cuáles son estos? Revisamos A y revisamos B. Vemos que un elemento de A que no está en B es x elevado a la 3 y también x elevado a la 5. Porque x elevado a la 1 y a la 2 ya están en B. Los que no están son x elevado a la 3 y x elevado a 5. De hecho, si nos vamos a la respuesta, esa es la respuesta correcta. Entonces, lo que nos interesa cuando estemos con este signo de resta es los elementos del primer conjunto que tengamos en el ejercicio que no estén en el segundo conjunto. Posteriormente nos piden en la D describir los complementos de A. O es decir, A elevado a la C, que es el complemento. ¿Y qué es el complemento? Son propiamente todos los elementos del conjunto A, es decir, todos los elementos del universo que no estén en el conjunto A, es decir, todos los elementos que quedan fuera de A. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, aquí en el desarrollo les puse los elementos de A, que son x elevado a la 1, a la 2, a la 3 y a la 5, y el complemento de A van a ser todos los x que no entraron al conjunto de A, pero que sí están en el universo. Y esos serían x elevado a la 4, a la 6, a la 7 y a la 8, que son todos los elementos que están en el universo, pero no en A. Y así con todo. Si queremos el complemento de B, lo mismo. Todos los elementos que no estén en B, pero que estén en el universo. Y con C igual. Entonces ya con eso deberíamos completar lo que son tanto la D como la E. En el ejercicio F nos piden la unión del complemento de A, o sea, el que les puse acá, complemento de A, unido con el complemento de B, que está acá abajo. Entonces, si ustedes unen esos dos valores, es decir, todos los valores, tanto de A como de B, y si se repite uno, como aquí en el caso de x elevado a la 6, acuérdense de no repetirlo. Entonces, simplemente escriben todos los elementos de A y todos los elementos de B. Posteriormente viene el ejercicio G, que son la intersección del complemento de B, o sea, todos los elementos, como les dije recién, de B que están en el universo, pero no en el B original, en intersección, o sea, que estén aquí y al mismo tiempo que en C. Y si revisamos, el complemento de B con C coinciden el x elevado a la 3, x elevado a la 6 y solamente eso. De hecho, si nos vamos a la respuesta, aquí está, x elevado a la 3 y x elevado a la 6. Posteriormente nos piden en la H el desarrollo de la intersección entre A y B menos B. Y aquí les puse el desarrollo, desde aquí empieza el desarrollo del ejercicio entre comillas más complejo, y vemos en primer lugar
que la intersección entre A y B, o sea, los elementos comunes que tienen tanto el conjunto A como el conjunto B son x y x elevado a la 2, que son esos. Esos se repiten en cada uno de los conjuntos y por eso forman parte de la intersección. Entonces, esos van a ser los elementos con que son A intersección B. Como tienen un paréntesis, se desarrollan primero. Y ahí están. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es restarle B, es decir, todos los elementos que tenemos acá que no estén en B. Pero si nos damos cuenta, en B, porque lo trabajamos recién, está x y x elevado a la 2. Entonces, como estos dos elementos también están en B, se restan y se anulan. Es decir, nosotros tratamos de buscar todos estos elementos que no estén en B, pero si están en B, entonces se nos restan todos y nos queda un conjunto vacío. Posteriormente viene el ejercicio I, que nos piden la intersección del conjunto B con el complemento de C en un primer lugar y posteriormente el complemento de ese resultado. ¿Cómo es eso? Si nosotros buscamos el complemento, es decir, la intersección entre B, el conjunto B, que son todos estos números, y el complemento de C, que son todos estos otros, es decir, los números que se repiten tanto en B como en C, son x, x elevado a la 2 y x elevado a la 4. Entonces, esos van a ser nuestra intersección entre el conjunto B y el complemento del conjunto C. Posteriormente, estos tres resultados se les agrega un complemento, es decir, vamos a buscar todos los elementos en el universo a excepción de estos, o que quedan por fuera de este. Estos son los elementos de mi universo, entonces vamos a copiar, o nuestra respuesta van a ser todos los elementos menos el x al cuadrado y el x elevado a la cuarta, que son el x elevado a la 3, a la 4, a la 5, ahí le puse unos puntos entre medio porque está el 6 y el 7, y finalmente el x elevado a la 8. Posteriormente tenemos un ejercicio donde nos dicen que queremos saber todos los elementos de B que no estén en el complemento de A, es decir, en el complemento de A. Entonces, aquí los tenemos. Vemos los complementos y vemos que en el conjunto B se encuentran, por ejemplo, bueno, aquí están todos los elementos que están dentro del conjunto de B y tratamos de buscar todos los que no se repitan en el complemento de A. Y esos son, si los revisamos, los únicos que no se repiten son x elevado a la 1 y x elevado a la 2. Todos los demás se repiten en el otro conjunto. Y ahí va a estar nuestra respuesta. Posteriormente nos van a pedir todos los elementos de C que no estén en el complemento de B. Entonces, todos los elementos de C que no estén en el complemento de... ¿Cuál era? En complemento de B. Entonces, si revisamos, los elementos de C que no están en el complemento de B son x elevado a la 7 y x elevado a la 8. Solamente esos están acá, pero no están acá. Posteriormente, teniendo estos, le restamos A. Es decir, queremos saber de estos valores todos los que no estén en A. Entonces, si nos damos cuenta, tanto x elevado a la 7 como x elevado a la 8 no están en el conjunto de A. Entonces, la respuesta es la misma. X elevado a la 7 y x elevado a la 8, ya que lo que buscamos son estos elementos que no estén en A, y como no están en A, se mantienen igual. Finalmente, en el ejercicio L, lo que nos piden es, en primer lugar, todos los elementos de A que no estén en B, todos los elementos de B que no estén en A, es decir, buscamos los elementos de B que no estén arriba, que no estén en A. Entonces, vemos que arriba no está x elevado a la 4, x elevado a la 7 y x elevado a la 8. Ahí tenemos nuestra primera respuesta. Y ahora lo que buscamos, y aquí hay que tener cuidado, es todos los elementos de C que no estén en los resultados anteriormente, es decir, que nos dieron recién. Entonces vamos a buscar los elementos del conjunto C que no estén o que no estén incorporados en estos tres valores. Se dan cuenta, el conjunto C es x elevado a la 3, a la 6, a la 7 y a la 8. Aquí, como tenemos 4, 7 y 8, solamente quedan 3 y 6 que no se repiten en este conjunto. Entonces, si queremos los elementos de C que no estén en estos tres valores, nos van a quedar estos: x elevado a la 3 y x elevado a la 6. Y eso sería
con el primer ítem. El segundo nos dice, ¿cuál es el conjunto formado por la intersección de los conjuntos X, bueno, que dice éxito al final, y triunfo? ¿Y cuál es la unión de los conjuntos mencionados? Ya, entonces si nos piden intersección, en primer lugar lo que nos están pidiendo es las letras que se repiten en la primera y en la segunda palabra. Y estas son I, la T y la O. Esas tres letras se repiten en cada una. Entonces, ¿cuál es la unión de estos conjuntos? Van a ser las letras de las dos palabras unidas. Si hay una que se repite, como la I, la T y la O, solamente se ponen una vez. Pero son las letras de las dos palabras, todas. Posteriormente dice, escriba por extensión, es decir, escribir cada uno de los elementos de los siguientes conjuntos. En primer lugar dice, los números pertenecientes a los naturales, que, es decir, tal que 5n, es decir, multiplicándolos por 5 y sumándoles 1, no, me queden menores o iguales que 21. Entonces, si vemos, creo que lo tengo desarrollado, si no me equivoco, claro. No, tengo desarrollado de la B. Bueno, si uno va reemplazando, como son los números naturales, va reemplazando desde 1, se va a dar cuenta que los únicos valores que me van a servir son el 1, el 2, el 3 y el 4. Ya que, por ejemplo, cuando está en 4, aquí me va a valer 4 por 5, 20, más 1, 21. Entonces, ya después empiezo desde 6, 6 por 5, 30, más 1, 31, ya se pasaría. Entonces, solamente desde el 1 hasta el 4 me va a resultar esta regla de que al multiplicarlo por 5 y sumarle 1 sea menor o igual a 21. Y eso simplemente, como son números naturales, se va probando desde el 1 hacia arriba. Por ahora no hay mayor ciencia en cómo pillar cuáles son los números que pertenecen a ese conjunto. Posteriormente tienen el ejercicio B, donde les piden los X pertenecientes a los reales, tal que ese número elevado al cuadrado sea igual al mismo número. En ese caso, los únicos números que cumplen esa condición es el 0, ya que 0 elevado a cualquier número es 0, y 1, ya que 1 elevado a 1 o 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Entonces son los únicos dos casos que al elevarse al cuadrado siguen siendo igual al número de base. Posteriormente tienen el ejercicio C, que dice los n pertenecientes a los números naturales, tal que n sea menor que 11 y a su vez sea múltiplo de 2. Es decir, lo que nos están pidiendo son los números naturales pares, que a su vez sean menores que 11. Entonces, es desde el 2 hasta el 10, y eso sería el conjunto. Finalmente me pide los x pertenecientes a los reales, tal que x sea menor que 0, o sea negativo, y a su vez también tiene que cumplir la condición de que al multiplicarlo por 2 y al restarle 5 me quede mayor que 0. Entonces, si vamos probando con números negativos, se van a dar cuenta que no importa qué número negativo pongan y lo multipliquen por 2 y a la vez le resten 5, este siempre le va a quedar negativo. Entonces por esto la respuesta a ese conjunto es vacío. No hay ningún número que satisfaga lo requerido. Posteriormente, en el ejercicio 4, nos dice, considere el universo, nos dice U es igual a menos 3a hasta 5. Entonces nos dice, escriba por extensión los siguientes conjuntos de U. Primero nos piden los x pertenecientes al universo, que al elevarse al cuadrado sean igual a 9. Entonces nosotros sabemos como por Tinca que el primer número que cumple esta condición es el 3, porque 3 elevado al cuadrado es 9. Pero también tenemos que tener cuidado que cualquier número elevado al cuadrado, aunque sea negativo, va a volver a ser positivo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos números negativos que se multiplican entre sí, me va a dar uno positivo. Es decir, si tenemos menos 3 elevado al cuadrado, eso es menos 3 por menos 3, y menos por menos es más. Por lo tanto, la respuesta para que satisface esta condición o lo que se pide acá es menos 3 y 3. Posteriormente nos piden todos los x pertenecientes al universo tal que 1 menos 2 por x sea mayor que menos 4. Entonces, hay dos maneras de hacer este ejercicio y se los puse acá por escrito. Hay una forma que es empezar a reemplazar. Empiezo a reemplazar con el número menor que me dan en el universo y se satisface la condición. Entonces de ahí empiezo a aumentar. Como empecé con el menos 3,
posteriormente sigo con menos 2, menos 1, etcétera, etcétera. Y va a llegar a un punto que nos vamos a dar cuenta, es decir, hasta qué punto se satisface la condición. Y esta es la manera más ordenada. Si no son muchos elementos, van probando uno a uno de izquierda a derecha. Hay otra forma más fácil, y esto ya es algo que le vamos a enseñar después, y si no lo cachan ahora, no, de verdad no importa y no se quiebren la cabeza tratando de entenderlo al tiro si es que no lo cacharon, pero es en la forma de inecuaciones. Cuando ustedes tienen una desigualdad, es lo mismo que cuando tienen ustedes un esto es igual a esto otro, es decir, cuando tienen una ecuación en vez de una desigualdad, ustedes saben rápidamente cómo operarla, pero cuando tienen una desigualdad, ustedes también pueden operar igual que una ecuación, son las inecuaciones. Entonces, nosotros tenemos la fórmula base que nos pasaron y se puede empezar a modificar. Por ejemplo, este 1 puede pasar a la izquierda restando. Posteriormente, este menos 2 puede pasar a la derecha dividiendo al 5 que queda. Como estaba menos 4 menos 1, me queda menos 5. Este menos 2 pasa a la derecha dividiendo. Aquí estaba multiplicando, x se me queda solo. Pero y es una de las únicas reglas como importantes, digamos, de las inecuaciones. Cuando uno pasa dividiendo, multiplicando un número negativo al otro lado, este se queda igual, pero la desigualdad cambia de dirección. Entonces, si antes era menor que, ahora es mayor que. Entonces, me queda menos 5 dividido en menos 2, lo que me da un resultado de 2,5. Entonces, ¿qué me dice esto? Que los valores que satisfacen este conjunto son los x menores a 2,5. Es decir, de 2,5 hacia abajo me van a satisfacer este requerimiento. Que qué valores multiplicados y restados por esos números me va a dar mayor que menos 4. Entonces, si me está diciendo 2,5 es porque efectivamente desde infinito negativo hasta el 2 o hasta el 2,5 se va a cumplir esa condición. Si sigo aumentando los números ya no va a servir. Pero como les dije, si esta forma no la captaron o se le hace mucho enredo, de verdad no la pesquen. Por ahora basta con que vayan reemplazando uno a uno hasta que les resulte sacarla. Ya, posteriormente se sigue con los ejercicios, empiezan ya con los ejercicios de conjuntos más peludos, por así decirlo. Y el primero es, en una escuela tiene 415 alumnos, 221 estudian inglés, 163 estudian francés y 52 estudian ambas lenguas. Entonces, como pregunta dicen, ¿cuántos alumnos estudian inglés o francés? ¿Y cuántos alumnos no estudian ninguna de las dos lenguas? Entonces, aquí les hice el desarrollo del ejercicio, donde pongo que el número de estudiantes es 415, los que estudian inglés son 221, los que estudian francés son 163 y 52 estudian ambos a la vez. Entonces, lo único valor certero que tengo por ahora es que en la parte del medio hay 52 personas que estudian tanto inglés como francés, tomando en cuenta a A como inglés y a B como francés, y a D como gente que quizás no estudie ninguno de los dos idiomas. Entonces, ¿cómo sacamos los resultados o cómo llegamos a las respuestas? En primer lugar tenemos que, si sumamos A más B más C más D, es decir, si tenemos a todos los estudiantes que estudian cualquier lengua, más otros que pudieran estar afuera, nos dan 415. Posteriormente, si excluimos, ahora sí, no está escrito de la mejor manera, pero esto se desarrolla de la siguiente manera. A nosotros nos dijeron que inglés hablaban 221 personas, francés 163 y que ambos idiomas hablaban 52 personas. En la guía nos preguntan ¿cuántos alumnos estudian inglés o francés? Es decir, una de las dos. ¿Cómo podemos decir? ¿Qué tenemos que hacer para responder a esta pregunta? Primero, bueno, yo les puse aquí que A más B más C, es decir, quienes solo hablan inglés con quienes hablan los dos idiomas, más quienes solo hablan francés, más quienes quizás estén fuera, suman 415 personas, que es el total de estudiantes. Entonces, A más B más C, es decir, estos tres cuadrados del medio van a sumar 384. Pero ¿cuál es la trampa entre comillas acá? Porque aquí me dicen quienes estudian inglés o francés, pero nos están diciendo quienes estudian ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros agregamos esto
al total de inglés y de francés, lo que nos va a dar finalmente va a ser como un conteo doble, porque aquí en inglés y en francés ya están los estudiantes que estudian ambas cosas. Entonces, si lo agregamos 2 veces, va a haber el doble de sujetos. No sé si me explico. Por ejemplo, digamos que digamos que fuera un curso solamente de 2 estudiantes. Y nos dijeran, y que cada uno de los estudiantes cursa los 2 cursos. Cursa tanto inglés como francés. Entonces, ¿qué nos van a decir? Hay 2 estudiantes en inglés, hay 2 estudiantes en francés y hay 2 estudiantes que estudian ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, si se dan cuenta, en verdad, al final de todo ese conteo, al final solamente hay 2 estudiantes. Entonces, eso es lo que pasa si nosotros tomamos los que estudian inglés, los que estudian francés y al mismo tiempo los que estudian ambos. Por eso, en la pregunta nos dicen cuántos alumnos estudian inglés o francés. No nos dicen inglés y francés al mismo tiempo. Entonces, para sacar ese número, lo que tenemos que hacer es sumar las cantidades de A y B, que son los estudiantes de inglés y francés, y restarles quienes estudian ambos al mismo tiempo. Y nos va a dar que son 332 en total. Posteriormente, para saber cuántos son los estudiantes que nos preguntan en la guía que no estudian ninguna de las 2 lenguas, lo que tengo que hacer es tomar ese mismo número, ese 332, y restárselo al total de encuestados. Y ahí nos va a dar que son 83 las personas que no estudian ninguno de los 2 idiomas. Posteriormente nos da un problema de un diagrama en el que se vuelcan los datos obtenidos de una encuesta realizada a personas donde se les preguntó si tomaban té o café. Entonces, los números dicen que aparecen o se refieren a las cantidades de personas que respondieron a la pregunta en las diversas formas posibles. Solamente tomaban té, 2 personas, tomaban té y café al mismo tiempo, 4, y ninguna de las 2, es decir, 5 personas que dijeron que solo tomaban café y una persona dijo que no tomaba ninguna de las 2 bebidas. Entonces, en base a los datos hay que responder las siguientes preguntas. Entonces, la primera nos dice, ¿cuántas personas tomaban té? 2. ¿Cuántas personas tomaban café? Es decir, ¿cuántas personas tomaban té? Tomaban 6, porque aquí en la intersección hay personas que también toman té. Entonces sería 4 más 2, 6. Y aquí pueden ir viendo las respuestas. ¿Cuántas personas tomaban café? Serían 4 más 5, porque en esa intersección también hay gente que toma café. Serían 9. Posteriormente, ¿cuántas personas tomaban té y café? Es decir, las que están acá al medio. 4 personas toman simultáneamente las 2. En la D nos preguntan, ¿cuántas personas no tomaban ninguna de las 2 bebidas? El que está acá afuera. Ese no toma ninguna de las 2 bebidas. En la E nos preguntan, ¿cuántas personas no tomaban té? Es decir, hay que excluir estas 2, ya que los que están en la intersección también toman té. Entonces serían quienes toman solo café y quienes están afuera, con un total de 6. En la F nos preguntan, ¿cuántas personas no tomaban café? Lo mismo. Las personas que solo toman té más la persona que está afuera, 3. Posteriormente, en la G nos dice, ¿cuántas personas tomaban por lo menos una de esas 2 bebidas? Es decir, por lo menos que se tome una de las 2 bebidas. En ese caso habría que sumar todos los valores intermedios, los que nos daría 11. Ya que, por ejemplo, los que solo toman té, solo toman al menos una bebida, té. Los que toman té y café también toman al menos una de las bebidas, una de las 2. Es decir, en este caso toman las 2 al mismo tiempo, pero se cumple la condición al menos una, que sería té o café. Y este también es al menos una. El único que no la cumple es el que queda afuera, ya que no nos especifica si toma algo, entonces simplemente se deja afuera. Entonces sería 5 más 4, 9, más 2, 11. Posteriormente la H nos pregunta, ¿cuántas personas tomaban solo una de estas 2 bebidas? Sería solo té o solo café. 7 en total. En la I nos preguntan, ¿cuántas personas tomaban solo café? Las que están acá, 5. Y finalmente nos dicen cuántas personas tomaban alguna de estas bebidas, que es muy parecida a la que estaba antes, que son todos los números al interior de los conjuntos. Posteriormente saltamos a la pregunta 7, donde nos preguntan,
Es decir, nos dicen, se hace una encuesta a 913 personas acerca del consumo de tres productos A, B y C, de la cual se obtuvo la siguiente información. 401 personas consumen A, 303 consumen B, 493 consumen C, 71 personas consumen A y B, 131 A y C, 113 B y C. Además, se sabe que todas las personas consumen a lo menos uno de los productos. Entonces, tenemos aquí los resultados. Tenemos que el total son 913 personas. Sabemos, además, aquí están los datos que recién nos daban. Cuánto consumen A, B, C, A y B al mismo tiempo, A y C, B y C. Y aquí, todo este dibujo ya lo fui planteando yo. Entonces ya desde acá empieza como cada uno ordene el ejercicio. ¿Qué elementos agrega el tiro? Por ejemplo, el H es 0, es decir, fuera de los tres conjuntos, como ya nos clarifican en el ejercicio, todas las personas consumen a lo menos uno de los productos. Es decir, no hay sujetos que queden por fuera de los tres y que valgan. A su vez, ¿cómo ordené esto? Hice tres esferas, tres círculos, y a cada uno le puse el nombre de un producto. Entonces, esa esfera representa a los que consumen A, esta a los que consumen B y esta a los que consumen C. Y le puse al medio todas las intersecciones posibles. Los que consumen solo A quedaron con letra A, los que consumen solo C con letra C, y los que consumen solo B con letra B. Y por ejemplo, G es la intersección entre C y B, F es la intersección entre los tres productos, las personas que consumen las tres cosas al mismo tiempo, E es la intersección entre A y B, y así sucesivamente. Entonces, con los valores que me dieron, por ejemplo, los que consumen A, los que consumen la esfera de A, ¿qué serían? A minúscula, D, F y E, si los sumo a todos, me van a dar 401 personas. Lo mismo, los que consumen solo B, que sería B minúscula, E, F y G, que están acá, serían 313. Y lo mismo para la esfera C. Ahí están los resultados. Posteriormente me dicen que los que consumen A y B, es decir, los que consumen del círculo A y del círculo B, su intersección está en E. En E es donde se encuentran A con B. A su vez que en F y S interseccionan tanto A como el círculo B, es de 71. La intersección entre A y C, aquí está, círculo A y círculo C, si se dan cuenta, las dos áreas que pertenecen a los dos círculos son la D y la F. Entonces, D más F va a ser 131, como aquí dice. Y finalmente, B y C, si se dan cuenta, los límites de las esferas B y C son son F y G. F más G me va a dar un total de 113. Entonces, posteriormente vamos anotando y con el objetivo de ir descubriendo cuánto vale cada uno de los valores para ir respondiendo a las preguntas. Las que nos hacen son cuántas personas consumen los tres productos al mismo tiempo, es decir, nos preguntan por el valor de F. También nos preguntan cuántas personas consumen solo B, es decir, los que consumen solo B es esta porción, si se alcanza a ver el cursor, solo esa porción interior va a ser lo que me están preguntando, es decir, la letra B minúscula. Finalmente dice cuántas personas consumen B y C pero no A. B y C pero no A, si alcanzan a ver el cursor, sería esto. B y C pero no A sería toda esta área que sería conformada por la letra B, G y C. Entonces eso sería... no. Si es B y C al mismo tiempo, pero no A, sería G. Es el punto donde se encuentra B y C, pero a la vez no está. Si fuera B, C y A, sería F, pero como solamente es el producto B y el producto C, donde está la intersección entre la esfera de C y la esfera de B, es en G. Entonces me están preguntando por el valor de F, de G y la otra cuestión, de cuántas personas consumen solo B, es decir, de B minúscula. Entonces para empezar a sacar esos valores hay que hacer, bueno, por lo menos yo lo hice así, una serie de planteamientos para ir sacando los números. En primer lugar me ocupé la primera fórmula que me dice que los consumidores de la esfera de A, que son A, D, F y E minúscula,
son un total de 401. Yo sé que f y e, por el dato que me daban acá, es igual a 71. Entonces reemplazo f y e por un 71. Entonces con eso pasa para allá 71 restando. Y ya sé que a más d es igual a 330. Aquí está. A más d es igual a 330, que es el valor, que es uno de los valores que me van a permitir posteriormente descubrir los demás. Entonces seguimos en la misma lógica. Aquí tomé la segunda fórmula y reemplacé, si no me equivoco, el f y el g. Claro, f y g, que aquí vale 113, lo reemplacé acá abajo. Entonces 113 pasó para allá restando, que representa el f y el g, y solamente me quedó b más c. Entonces hago la resta y sé que b más c vale 190. Posteriormente, para encontrar cuánto vale c por sí solo. Ahora, esto fue lo que hice para encontrar solamente el valor de c, es decir, solamente el valor de esta letra. Lo que hice fue, c va a ser igual al total, es decir, el total de sujetos encuestados, que son 913, menos, y puse una serie de sumas que que saqué yo en el desarrollo y ya tenía desde antes, que son a más d, b más e y f más g. Si se dan cuenta, aquí hay 6 elementos. En total en la esfera hay 7 letras. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que si yo le resto el total a estas 6 letras, que yo ya tengo los valores, me va a dar el valor de una sola, que es g, que es la única que no está, es decir, que es c, que es la única que no está calculada. Y por eso hice este cálculo propiamente. Entonces, lo que hice fue sumar cada uno de estos valores y toda esta suma se la resté al total. Entonces esta diferencia es lo que solamente vale c. Entonces como le puse acá, ya teniendo el valor de c, que es 280, aquí d más f, c, que es 113, y finalmente me quedaría solo, es decir, f más g, c, que es 113, y finalmente me quedaría solamente d. Entonces todos esos valores pasan para allá restando, como está acá, se realiza el cálculo y finalmente me queda que d es igual a 100. Ahora, ya teniendo ese resultado, por ejemplo, tomo otra de las ecuaciones que ya tenía desde antes, que es esta, a más d más f más e, y voy viendo lo siguiente. Entonces, tengo que a más d más f más e es igual a 401, yo sé que d es igual a 100 y f más e es igual a 71, entonces pongo los valores, los paso para allá restando y me queda que a es igual a 230. Así voy sacando uno a uno las letras. Posteriormente sé que c más d más f más g, que estaba desde antes, vale 493. Ya sé que c vale 280, que d más f vale 31 y g quedaría sola. Entonces pasan para allá restando nuevamente y sé que g es 82. Y finalmente uno de los más importantes, y que es una de las preguntas, es cuánto vale f. Entonces sé que c más d más f más g vale 493, este también está desde antes, y ya me sé el valor de c, me sé el valor de d y me sé el valor de g. Entonces paso para todos restando para allá y sé que f es igual a 31. Entonces aquí están todos los valores que hasta ahora he ido sacando, a excepción de un par que se van a sacar abajo. Entonces saqué c, saqué a, saqué f, g, etc. Y entonces para las respuestas finales del ejercicio, en la primera nos preguntan ¿cuántas personas consumen los tres productos? Es decir, los tres productos al mismo tiempo son los que están al medio. Si se dan cuenta, quedan al medio del círculo de A, del círculo de B y del círculo de C. F es igual a 31. Entonces esos son los que consumen los tres productos al mismo tiempo. 31 personas. Posteriormente nos preguntan ¿cuántas personas consumen solo B? O sea, solo el producto B. Si alcanzan a ver acá, los que consumen solo B son estos, como esta área del círculo. Esto y hasta acá. No toma ni, porque en cualquier otra de la área estaría en intersección con A o en intersección con C, pero si tomo solo esta área va a ser solo B. Entonces esta área la toma la letra B propiamente. Me dice cuál es la proporción de personas que están ahí. Entonces para sacar B, que es una letra que hasta ese momento con los cálculos anteriores no habíamos sacado, simplemente puse que f más e es igual a 31 y es decir, es igual a 71, uno de los valores que teníamos desde el principio. Ya sé el valor de f, entonces lo paso para allá restando y me queda el valor de
o sea, de B en general. Es decir, el valor de E. Posteriormente yo sé que B más C más F más G es igual a 303. Ya tengo el valor de E y tengo el valor de F más G. Entonces paso todo para allá restando y me queda que B vale 150. Y eso sería el valor de que está acá, que lo puse posteriormente a calcularlo. Entonces los que consumen solo B son 150 personas. Finalmente, la tercera pregunta que nos hacen dice cuántas personas consumen B y C pero no A. B y C al mismo tiempo, es decir, aquí está el círculo B y el círculo C, es esto. B y C. Pero a la vez nos dicen que no quieren o no les interesa los que consuman A. Entonces, para que no me considere solamente los de B y los de C, busco la intersección solo de estos dos círculos, que es acá abajo. Porque si tomo en cuenta esta parte de arriba también, si me doy cuenta, pertenece también al círculo de A. Entonces solamente me quedo acá abajo. Y G, como ya había calculado antes, es igual a 82. Y eso sería respecto a la primera parte de esta guía, la guía de conjuntos.